Antes de empezar el video, me gustaría invitarte a que hagas clic en la campana de notificación de mi canal. Esta te avisará cuando suba contenido nuevo. Sé el primero en verlo. Gracias. Luego cayó sobre el reino de Dios y libró la guerra con sus secuaces y sus generales contra su santa ciudad en el cielo y sus seguidores. Derribado en la batalla, Lucifer estaba atado y fue llevado ante la presencia del Señor para ser juzgado. Sin arrepentimiento, fue arrojado al vacío y cayó a un lugar bajo el cielo. Y su nombre fue llamado Satanás porque ya no era la estrella de la mañana. El anciano avanzó lentamente por el ancho pasillo. Unas manos frágiles y arrugadas agarraron un sombrero de fieltro negro desgastado ante él, y se estremeció muy levemente bajo el traje azul raído que cubría su delgada figura cetrina. Mechones de cabello gris brotaban de los bordes de su cuero cabelludo casi calvo, cayendo en rizos apretados, enredados y descuidados más allá de su cuello. Sus estrechos hombros estaban encorvados por la edad y se balanceaban levemente mientras avanzaba poco a poco a lo largo de la gruesa alfombra color rojo sangre. Extendió la mano con inquietud al pasar junto a cada uno de los bancos de roble ricamente tallados y acolchados para estabilizar su peso, deteniéndose ocasionalmente para recuperar el aliento cansado. Se detuvo ante el altar y arqueó una ceja cansada para reconocer a su eternamente sufriente anfitrión antes de volverse y arrastrarse para comenzar su súplica. En el día que inclinaba su diminuta figura pasó desapercibida para los ocupados clérigos que se preparaban para el consuelo de la noche. Una sombra anónima se arrastró a través de sus crecientes compañeros hacia la luz aduladora, donde filas de velas parpadeantes lloraban arroyos perfumados y sacrificaban su cálido resplandor naranja, creando temblorosas ilusiones monocromáticas de los muebles antiguos. Sus dedos estriados y temblorosos arañaron un resplandor sulfuroso y añadió oraciones brillantes. Una sola llama, una conmemoración menguante, pérdida en su semejanza e igualmente temporal. Deteniéndose solo un momento en irreflexivo reposo, se tambaleó y regresó sobre su camino meditado mientras el sol poniente transmitía imágenes espectrales de santos con halos a través del antiguo vidrio. Lanzados siempre hacia arriba, se desvanecieron en escenas celestiales en el techo abovedado. Ahora solo en el oscuro silencio del edificio se paró una vez más en presencia de la salvación prometida. El anciano se apoyó en el suave terciopelado rosado de la estrecha barandilla opuesta al altar. Se puso lentamente de rodillas y se apoyó en las mullidas almohadas del peticionario. Apretando los dedos huesudos y doblados con fuerza debajo de una barbilla sin barba, se llenó los pulmones de aire deliberado. Dios, creo que estoy muriendo. Sus palabras, aunque fueron susurradas, resonaron agudamente a través del vasto vacío y sonaron como insultos en sus oídos afligidos. Se encogió interiormente ante los sonidos desnudos de su propia voz. Querido Dios, perdóname por lo que estoy a punto de hacer. Una inquietud se apoderó de él. Se sentía culpable, aunque se había convencido a sí mismo de que no estaba cometiendo ningún pecado. Si es que existía el pecado. Pero, ¿podría realmente hacerlo? ¿Tenía el coraje? Pero más que eso, ¿tenía la habilidad? No tenía sentido repasar todo esto de nuevo. Él estaba aquí. La elección había sido tomada y el momento era ahora. Cerró los ojos y oró. En el nombre del bendito Cordero, tu Hijo Jesucristo, por favor perdona al caído Satanás por todos los pecados que ha cometido. Perdona sus transgresiones contra tu santo nombre, tu espíritu y tus ejércitos en el cielo. Perdónale su avaricia, sus celos y su arrogancia.
Perdónale, señor. El anciano guardó silencio y buscó en su memoria. No habían más palabras para su deseo. Mi mente se ha debilitado después de tantos años. Sé por qué estoy aquí ahora. ¿Pero de qué estás hablando, Joe? La profunda pregunta sobresaltó al anciano y se sonrojó de vergüenza. Estaba seguro de que estaba completamente solo. Se esforzó por girar su cuerpo rígido y dolorido hacia el sonido y miró hacia el oscuro vacío. ¿Padre, es usted? Echó un vistazo a la vasta mezcla de sombras danzantes, buscando en los oscuros nichos de las columnas y tapices antes de volver su atención a la impenetrable negrura más allá de la congregación vacía. Se quedó allí mirando lascivamente a la falsa medianoche. Nada se movió y nadie respondió. Se movió nerviosamente en el cojín carmesí, pero como nadie se movió, dio la espalda con la cautela a la supuesta aberración. Agarrando la barandilla aterciopelada, frunció el ceño a través de las montañas de hierro forjado. Tal vez su mente se había debilitado, o tal vez estaba cayendo en la senilidad. Quizás se preguntó considerando las circunstancias y dijo: «Debo estar loco, estoy escuchando cosas que no están». «En eso tienes razón, Joe», se acercó la voz. «Estás bastante enfermo». El anciano se giró en su sitio. Todo pensamiento de dolor o malestar se desvaneció por la ansiedad del momento. Las sombras ahora eran menos profundas. La habitación parecía más pequeña y la oscuridad distante más cercana y apremiante. ¿Quién está ahí? El corazón del anciano latía con fuerza, haciendo que su frágil cuerpo se balanceara ligeramente en su percha acolchada. ¿Cómo es que me conoces? Ese es tu nombre, Joe. Hace tanto tiempo que yo sé de ti. Incluso yo te puse ese nombre antes de que nacieras. La sombra tintada se deslizó hacia adelante, sólida como una pared, devorando la luz mientras se movía. Y sí, es verdad. Todos están bastante locos, incluyéndome. Todos ustedes sufren la locura de la sensibilidad. ¿Sabes que lo estás o no, Joe? El anciano se alejó poco a poco, presionando su espalda encorvada contra la barandilla hasta que su cabeza golpeó el duro metal forjado. No esperaba esto, pero de nuevo, no sabía muy bien qué esperar. En realidad no había esperado nada y ahora deseaba haber tenido razón. Había esperado demasiado. Su mente se había vuelto hacia él. Ahora no podía estar seguro de que era real. ¿Estaba hablando solo? ¿Lo encontrarían murmurando en un charco de su propia saliva? ¿O la muerte finalmente había venido a por él en la hora de su resolución? Lo único que sabía con certeza era que tenía miedo. Tenía los ojos muy blancos y suplicó: ¿Quién eres tú? La risa llenó la catedral. Era como el rugido de un león rebotando en las paredes con un profundo gruñido. Este sacudió el vacío y puso en fuga las llamas dispersas. El olor acre del azufre y la piedra quemada calentó el espacio sagrado y ensució el aire dulcemente enfurecido. Oleadas de miedo salieron del núcleo marchito del viejo Joe y se extendieron por sus miembros delgados. Su piel comenzó a arrastrarse sobre los músculos temblorosos y las lágrimas corrieron libremente por sus mejillas moteadas. Se giró de repente, asomó la cara por los balustres y se postró ciegamente sobre los pies empalados de la crucifixión. El cuerpo de Joe palpitaba con calor en la apestosa oscuridad de lo que había sido un instante antes un lugar sagrado de refugio tranquilo. Ahora se había convertido en una prisión de pavor, aprensión y pesar. Deseó estar en otro lugar, en cualquier lugar que no fuera aquí. Se mecía convulsivamente mientras se esforzaba por llevar aire a sus pulmones entre los ansiosos latidos de su corazón que palpitaba violentamente. Obligó a sus ojos a abrirse y mirar hacia arriba. ¡Oh, Dios! Su grito entrecortado escapó en un precipitado gemido lastimado. No, Joe, no soy Dios, pero estoy muy cerca de ello. Los pensamientos se vertieron a través de la mente rota de Joe.
Destellos de razón desgarrados por la emoción cayeron uno sobre otro. Había venido aquí sabiendo que iba a morir, pero pensó que tendría más tiempo. ¿Así es como terminaría esto entonces?, jadeó. Espero que no, Joe, retumbó la voz animada. Aún no has respondido mi pregunta, así que dime. ¿Pregunta? El anciano hizo rodar su cabeza palpitante contra el frío hierro. ¿De qué pregunta me estás hablando? La voz amenazadora llegó seria pero más suave, en tonos uniformes. ¿Por qué estás aquí, Joe? La fuerza de Joe lo abandonó y se desplomó sobre los tendones flácidos llorando a borbotones. ¿Por qué me preguntas eso? ¿Sabes de qué estoy muriendo? Sí, lo sé, gruñó la voz con impaciencia. Todos están muriendo. Tú naciste para morir. Miles de millones están muertos y miles de millones morirán. Has perdido el significado por completo, Joe. El miedo de Joe se transformó en ira. ¿Qué importaba cómo iba a morir? ¿Y qué importaba si se enojaba esta cosa? Si era verdad, su tiempo había terminado. Y si era falso, su tiempo casi había terminado aún así. Se agarró con fuerza a la barandilla y escupió. ¡Yo tengo cáncer! Otro grotesco aullido retumbó como un trueno a través de la cámara. Vibró ásperamente a través del suelo de madera y arrojó el hedor caliente y vaporoso sobre el alma vieja acobardada. ¿Crees que me importa lo que te está matando, Joe? La voz echaba humo de alegría. Un estruendo de espinas ácidas atravesó los frágiles sentidos de Joe, convirtiendo su ira en desesperación. ¿Por qué diablos me torturas?, gimió. ¿Por qué no terminas de una vez? ¿Por qué no me llevas ahora? ¿Tomarte? La voz inquietante hizo una pausa curiosa. ¿Llevarte a dónde, Joe? Joe temblaba incontrolablemente. Ya no le importaba, solo quería que la pesadilla terminara. A cualquier lugar al que deba ir después de morir, claro. La oscuridad permaneció en silencio por un tiempo, luego se convirtió en un espíritu más ligero, moviéndose suavemente hacia el primer banco y poniéndose a gusto. ¿Quién te imaginas que soy, Joe? La voz preguntó en un tono más humano que antes. El anciano no hizo ninguna distinción en el cambio sutil, pero se preparó para la revelación. Tú eres la muerte. Aquella entidad del bajo mundo despiadada que se encarga de llevar las almas miserables como la mía al más allá. Dijo sin comprenderlo del todo. ¿La muerte? La voz pronunció la palabra como un insulto. La muerte no es mi dominio, Joe. No me sirve. Incluso aquellos que vienen a mí a través de la muerte me servirían mejor en vida. La muerte es su dominio y el infierno ya está lleno. Las maltrechas facultades de Joe respondieron débilmente a la naturaleza alterada de la entidad. Apenas había escuchado la voz, pero había sentido las palabras, había visto el significado en su mente. Volvió sus ojos hacia él. ¿Entonces, no estás aquí por mí? No estoy aquí por ti, Joe, dijo la voz con calma. No entiendo. Apartó su atención del ícono resucitado, dándose cuenta completamente del cambio en el ser detrás de él. ¿Quién eres tú? ¡Dime! Soy solo un ángel, Joe. No tengo malas intenciones, pero has rezado por mí. La voz era más suave ahora, agradablemente dulce y bastante humana. ¿Un ángel? El anciano se cuestionó a sí mismo. No se atrevió a creer lo que oía. Se dio cuenta de que había llegado con un plan loco concebido con una mente enferma. Pero si esta cosa era un ángel y no su imaginación, entonces sus esfuerzos no fueron en vano. ¿Pero era demasiado tarde? ¿Qué podía esperar ganar si hubiera invocado su propia condenación? ¿Por qué un ángel lo asustaría tanto? Déjame preguntarte algo, Joe. ¿Alguna vez conociste a un ángel? La voz se burló de la pregunta del anciano.
¿Alguna vez siquiera has imaginado cómo es un ángel en realidad? No, dijo Joe plácidamente. Claro que no, Joe. La única referencia que tienen todos ustedes está en la Biblia y no podrían estar más alejado de la realidad. No deberías estarlo, realmente mientras estés aquí eres condenado como mi hijo. No, tú pareces diferente. Ay, Joe, estabas casi catatónico. La voz tranquilizadora interrumpió. Tenía que hacer algo para calmarte, solo quiero una respuesta antes de que mueras. Es muy importante para mí. El anciano ordenó sus pensamientos. La pregunta era clara. Estaba en el umbral mismo del olvido y el hilo que sujetaba su vida podía cortarse con una sola declaración. Sabía que tendría que elegir sus palabras con cuidado. Dime, ¿qué es lo que quieres saber? ¿Por qué estabas orando por mí, Joe? ¿Realmente tienes planeado renacer? La mente del viejo Joe se quedó en blanco. No supo cómo responder. Sabía que su próxima declaración podría ser su perdición, por lo que adoptó la única opción sensata que tenía abierta y dijo: ¿Qué? ¿Yo recé por ti? La pregunta me parece bastante simple, Joe, respondió la voz. ¿Por qué estás orando por mí? ¿Ah? Yo no lo sé, respondió Joe en fragmentos confusos. No lo sé, lo que quiero decir, estoy muriendo, vine a rezar, quería saber qué sucedía. El anciano luchó con el momento. Cada palabra, cada sílaba, cada sonido que decía formaba un nudo ansioso en su garganta. La respuesta incorrecta, o en este caso tal vez la respuesta correcta, equivalía a un suicidio. La respuesta a la pregunta era la respuesta a su oración, pero él no había rezado por esto y ciertamente no había rezado por un ángel. Entonces quizás él había rezado por algo más, y esta entidad había respondido: ¿qué puedes hacer en su lugar? ¿No soy un ángel, Joe? ¿Por qué no debería estar aquí? Si soy considerado además el rey de la tierra. Dios no tiene el poder en este lugar por mucho que las personas crean lo contrario. ¡Este es un lugar sagrado! Joe sintió que el miedo regresaba. Y tú lo que eres maldad. En el inquietante momento que siguió, sintió un extraño deseo de volverse y mirar el rostro del ángel supremo. Pero por más que lo intentó, no pudo girar la cabeza. Se creía en peligro, no ahora por su vida, sino por algo mucho más precioso: su alma imperecedera. Su afán por recuperar su fe caída, es posible que se haya puesto en peligro real en su propia redención. Eres un viejo tonto. La impresión desapareció audiblemente de sus reflexiones, interrumpiendo el respiro momentáneo e incitando a la voz a inyectarse con frialdad. Eres un tonto, y lo eres, claro, si esperas el perdón de Dios. Dios perdona, pero el único que tiene el poder de regresarte a la tierra soy yo, dijo el ángel. La entidad celestial adoptó un aspecto totalmente mortal y se posó descuidadamente sobre la elegancia satinada del banco cómodamente reforzado. Te diré algo, Joe. Nadie nunca ha orado por mí. Hay muchos que me adoran y muchos más que me maldicen, pero ningún hombre ha rezado por mí. Pero dime, ¿qué es lo que logras esperar aquí? Realmente todos van al mismo saco, aunque algunos sufren más y otros menos. La gélida visión de sus meditaciones más íntimas habían conmocionado y sorprendido al anciano. No estaba seguro de si este inquisidor malicioso había invadido su mente privada o si su mente estaba desvaneciéndose ante una demencia progresiva. Sin embargo, fue absoluto en su comprensión de la salvación. En un desafío manso pero decidido, Joe desafió a su torturador. ¿Qué te hace pensar que no seré perdonado? ¿Tú? El subalterno marginado mostró sus dientes afilados. No sabía que se trataba de ti, Joe.
Pensé que se trataba de mí y de mi salvación. A pesar del sarcasmo intencionado, la revelación sobrenatural le dio al anciano un entendimiento que restauró una medida deseada de su coraje herido, y provocó que las dudas persistentes que había traído consigo desaparecieran. Su fuerza despreciada revisó lentamente las cuerdas marchitas en su carne pálida, y revivió los dedos rígidos que apretaban acaloradamente las frías barras de hierro. Joe se quitó las piernas adoloridas, acercó a las rodillas al pecho y frotó la sal pegajosa de las mejillas. Se trata de ti y de Dios. El ángel oscuro miró a la figura que cubría la cruz de madera pulida. Dios no tiene nada que ver conmigo, gruñó. Incluso un viejo sacerdote vacilante debería saberlo, ¿no lo crees? El anciano ignoró el insulto adicional y renovó su propósito. Aún no la has perdido. ¿Perder qué, Joe? La gracia. ¿Puedes decir honestamente que no sientes remordimiento? ¿Sin pérdida en ausencia del Espíritu Santo? No puedo decir nada honestamente. El padre de las mentiras respondió con evidente júbilo, retorciéndose en felicitaciones y regocijándose en octavas irregulares. No se requiere tu honestidad. La robusta declaración brotó de los labios del anciano con una confianza que hizo callar al retorcido celebrante y fijó firmemente los ojos ennegrecidos en su forma fetal. Tu presencia es prueba suficiente. ¿Prueba de qué, Joe? Una incomodidad gutural acompañó a la prueba de conocimiento que le dio el anciano una seguridad final de fe. Una vez más sintió la necesidad de vislumbrar a la criatura a su espalda. Reflexionó sobre una imagen alienígena. ¿Vería la belleza de este ser o la bestia del abismo? La atracción parecía irresistible, pero su voluntad no se encontraría con su asombro. El anciano desafió sus ojos a sus comisuras y dijo con autoridad: «De Dios». El ángel oscuro se incorporó y, bromeando con el conocimiento de su apariencia mal considerada, se acercó al anciano tensamente entrelazado. Yo nunca he negado su existencia. Él existe, pero solo pocos son los elegidos de entrar en su reino. La mayoría de los humanos como tú solo les queda volver a nacer aquí, en mi tierra. Como dije antes, ustedes me sirven más aquí que muertos. El infierno ya no admite más almas, y yo las ocupo en la tierra. Joe se estremeció bajo el manto de inequidad que se avecinaba. La proximidad del siniestro serafín presumía la respuesta inminente. El anciano se preparó para el inevitable contraataque y atravesó la blasfemia. Nunca había estado tan seguro de que Dios existía, y todo te lo debo a ti. Por eso te voy a estar inmensamente agradecido. Un zumbido bajo que no simpatizaba con la acústica sagrada atravesó el gran salón. El demonio atormentado se apoderó de las consecuencias de su errante curiosidad. Espeluznantes distorsiones ondearon sobre la falsa humanidad y horribles contorsiones transformaron su agradable pretensión. Una boca abierta y retorcida rugió cáusticamente. El zumbido distorsionante creció hasta convertirse en un aullido lastimero que golpeó una cuerda de acero en una escala monstruosa. Los pulmones del anciano se agitaron bajo el furioso ataque. Se tapó los oídos con las palmas humedecidas para callar el grito ensordecedor, pero se sintió abrumado y cayó postrado ante la imagen agonizante del hijo. Cuando salió el sol a la mañana siguiente, un santo resplandeciente se materializó y descendió de su lugar celestial. Él se llevó al padre Joe. Enseguida un sacerdote bostezando entró en la catedral desde la rectoría. Se estiró sobre su chaqueta y comenzó a apagar las velas sollozantes. Otro clérigo más joven entró por el lado opuesto. Avanzó a trompicones a la luz irregular de la mañana para reunirse con su compañero en el banco de monumentos humeantes. Había dado unos pasos pequeños vacilantes cuando cayó y se encontró tendido sobre una forma inmóvil tendida en el altar.
Sorprendido y avergonzado, el joven reverendo se recompuso y agarró la chaqueta azul descolorida. «Le ruego que me disculpe, señor. No lo vi allí. Seguramente debe estar lastimado». Tiró de la manga del anciano y el cuerpo sin vida rodó sobre su espalda. «¡Dulce Jesús!». El joven se escabulló por la gruesa alfombra. «¡Este hombre ha muerto!». El reverendo Germán abandonó su ritual matutino. Se acercó silenciosamente al lugar y se arrodilló junto al anciano. «Rápido, trae una vela», hizo un gesto al joven horrorizado. El joven sacerdote colgaba con los ojos muy abiertos sobre las suaves fibras rojas de sus manos y talones, congelados por el miedo y la incredulidad. «Padre Dardy». El hombre mayor extendió la mano. El muchacho se sobresaltó, sus ojos parpadearon, luego se dirigió a su superior. «¿Padre?». «Una vela, hijo, trae una vela». «Sí, padre, ahora mismo». El joven rodó sobre las resbaladizas y duras suelas de sus relucientes zapatos nuevos y se deslizó hacia la atracción, corriendo para cumplir con la orden de su mentor. Regresó rápidamente con la temblorosa llama amarilla y se arrodilló junto a su mayor. «Oh, padre, creo que lo he lastimado. ¿Qué he hecho?». Su voz de tenor temblaba con la luz de cera que sostenía sobre la figura pálida y silenciosa. El anciano eclesiástico miró intensamente los ojos apagados grises del anciano, inmóviles en sus hundidas cuencas oscuras, y luego colocó la mano sobre el frío y huesudo pecho. «No has hecho nada, hijo». Dejó caer suavemente la cabeza del anciano en el suelo. «Él ya hace algunas horas que se ha ido». «Gracias a Dios, padre». Las palabras brotaron pesadamente del joven sacerdote sin aliento. Dejó caer la cabeza, cerró los ojos y se llenó los pulmones con el aire fresco y perfumado. Se pasó la mano por el pelo negro, cuidadosamente cortado, y cuando levantó los ojos llorosos, captó la expresión burlona del rostro del padre. «Oh, no, padre, yo no quise decir...». «Lo sé, muchacho, lo sé». Le dio una palmada en el hombro al chico que lloraba. «Ve ahora y toma una sábana del armario de la ropa blanca, y cuando regreses rezaremos por la pobre alma, ¿de acuerdo?». El padre Dardy asintió tímidamente, luego se levantó y sacó un pañuelo negro del bolsillo del pecho. Se alejó suavemente limpiando con cuidado las líneas húmedas de su rostro ensangrentado. Las sombras de color gris anaranjado del amanecer dieron paso a la luz blanca pura de un nuevo día. El padre Germán bajó la mirada para estudiar los rasgos demacrados del hombre a su lado. Por primera vez vio a este hombre y no el caparazón vacío y angustiado de un abandonado desconocido. Pensó que el hombre le resultaba familiar de alguna manera. Cuando se encendió la luz, estudió el rostro del anciano. No había expresión alguna en la carne, ningún indicio de dolor o angustia. Parecía en todo caso tranquilo, tal vez incluso sereno. El padre Dardy regresó con una gruesa manta de lino blanco limpia y se la pasó a su mayor. El joven se quedó mirando fijamente los restos marchitos del anciano. «¿Padre?». «Sí, hijo mío». El padre Germán se levantó y sacudió los pliegues de la fina tela crujiente. «Yo conozco a este hombre». El padre Darby tomó una esquina de la sábana e inclinó la cabeza. «Su foto está en la pared de la rectoría. Sabía que lo había visto en alguna parte». El padre Germán miró al anciano con los ojos entrecerrados. «Por supuesto, es el viejo padre Joe». «¿Acaso lo conocía, padre Germán?». El joven apretó el lino contra su pecho. «No, en realidad no», respondió. «Dejé la iglesia justo después de mi llegada. Es algo terrible también, si no mal recuerdo». «¿Pero qué pasó?». La preocupada pregunta del padre Dardy sacudió el triste recuerdo del pasado del padre Germán. «Lamentablemente su esposa murió en un accidente. La atropellaron y se dio a la fuga», susurró el padre. El sacerdote principal se aclaró la garganta y continuó con voz suave. «El padre Joe perdió la fe después de eso. En Dios, en su prójimo e incluso en sí mismo.
Desapareció unos días después del funeral y nunca regresó. Eso es lo que pasó. El joven muchacho se frotó la barbilla pensativamente. Él desapareció hace casi 20 años. Solo Dios sabía a dónde había estado. El padre Dardy tiró con cuidado en sudario improvisado sobre el cuerpo sin vida y pronunció: y solo Dios sabe a dónde va a ir.